Sean bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez y el día de hoy vamos a hablar acerca de la palabra iglesia. ¿Cuál es el origen de esta palabra? ¿Cómo se decía antiguamente en el idioma original? Vamos a ver el origen de esta palabra desde el punto de vista etimológico. Para ello les voy a pedir que abran un poquito su mente. Yo creo que vamos a ir avanzando un poquito en lo que es la definición de las palabras desde su raíz, y para ello vamos a apoyarnos de las escrituras y nos vamos a apoyar de la historia misma para saber el significado original de la palabra iglesia o desde dónde viene, desde dónde viene esta palabra. Para ello vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, que es un libro escrito por Lucas, y lo podemos ver en el capítulo 1. Pero vamos a ver el texto de Hechos, capítulo 19, vamos a leer el versículo 1. Recuerden, el día de hoy vamos a ver el significado de la palabra iglesia. Buena lectura, pero quiero que vayamos analizando parte por parte. Ya sabe que en este programa tratamos de apoyarnos en la Biblia, apoyarnos en la historia y apoyarnos sobre todo en las palabras. Dice Hechos 19:23: Hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino. ¿Sabe usted lo que significa camino? Porque aquí la palabra camino está escrita con C mayúscula. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. La palabra camino en aquel tiempo significaba algo así como doctrina sobre la forma de pensar de un grupo. Entonces había un disturbio muy grande acerca de la forma de pensar, porque en Éfeso tenían una forma de pensar respecto a Diana, que era la diosa de los efesios. Pero por otro lado, el apóstol Pablo traía otros razonamientos, traía su propia doctrina, y la doctrina del apóstol Pablo era: no son dioses los que se hacen con las manos. Y para el mundo pagano, en este caso los de Éfeso, que era un lugar pagano, ellos decían: no, es que Diana, aunque la hacemos con las manos, es la gran diosa Diana, diosa de los efesios y diosa de todo el mundo. Entonces, la doctrina o el camino de los efesios era que aunque los hacemos con las manos, es una diosa. Y eso pues está aún fuera de toda lógica. Y el apóstol Pablo traía una palabra muy poderosa que aún basada en el razonamiento tenía mucha lógica. No son dioses los que se hacen con las manos. Entonces era un encuentro de formas de pensar diferente, de dos doctrinas: la doctrina de los efesios y la doctrina que traía el apóstol Pablo. Y se hizo un disturbio grande. ¿En qué consistía ese disturbio? Pues precisamente en que, encabezado por Demetrio, que era de los artífices que diseñaba y fabricaba aquellos templecillos de la gran diosa Diana, decía: es que esta es Diana, yo la fabrico, pero ella es mi diosa. Yo fabrico este templo de la gran diosa Diana porque la gran diosa Diana es la diosa de todo el mundo. Así que Demetrio juntó gente y le dijo: ¿sabes qué? Estamos en peligro de que no solamente nuestro negocio se venga abajo, sino que también la diosa Diana sea estimada en nada. Así que se hizo un grande alboroto, tanto que se reunieron. Dice en el versículo 29: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro. Fíjese cómo sucedieron las cosas. Todos ellos, toda la gente, se reunió en el teatro, unos por los que estaban por la diosa Diana, otros por los que no estaban y otros porque ni siquiera sabía de qué se trataba. Así que
También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, trataban de que Pablo y los de él no se acercaran. En el versículo 32 dice: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos, como diciendo, pues, para que él hable por nosotros y que él diga que nosotros no tenemos nada que ver con aquella que ellos le dicen la gran diosa Diana. Porque les voy a decir algo: los judíos, desde que Dios llamó a Abraham hasta nuestros días, ellos no se inclinan ante una imagen. Ellos no adoran a ninguna imagen, porque para ellos, desde que o lo hacían y lo llegaron a hacer, pero Dios los castigó, y cuando lo volvían a hacer, Dios los volvía a castigar. Así que ellos no se inclinan ante una imagen, ni tampoco le piden un favor a una imagen, ni le ruegan a ninguna imagen. Ellos tienen el Shema, que lo sabemos, ¿verdad? Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Eso es algo que los judíos siempre tienen como uno de los principales textos, el Shema. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, o el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, ellos jamás le piden a una imagen un favor, o les piden jamás piden que intercedan por ellos. Así que como Alejandro no iba a servir en ese sentido, pues entonces él pedía la mano y nadie le hacía caso. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por horas: grande es Diana de los Efesios. Es decir, este Alejandro, que es judío, pues que va a decir que a Diana no se le debe adorar porque es una imagen. Así que nosotros sí tenemos una imagen y nosotros vamos a gritar que Diana es diosa de los Efesios. Pero como Alejandro no pudo con esta situación, entra en acción otra persona. Entonces, dice el versículo 35, entonces el escribano era un magistrado muy importante, de mucho respeto, que estaba a cargo de los archivos públicos. Así que cuando ven que entra el escribano, impone respeto. Y entonces dice: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, él sí pudo apaciguar la multitud, porque era el escribano. Dijo: varones efesios, y empieza él a hablar. Pero hay una parte que es a donde quiero llegar. Dice en el versículo 39, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Ojo, el tema del día de hoy, el estudio del día de hoy, es el significado de la palabra iglesia. Y es aquí donde quiero comenzar a vincular las palabras. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. En legítima asamblea. Si usted revisa el original, si usted revisa el griego, revisa Hechos de los Apóstoles, pero en el griego, en el original, se va a dar cuenta que cuando aquí hablamos de asamblea, en el griego habla de eclesia, porque iglesia tiene su origen en la palabra griega que es eklesia. Fuera, klesia, llamar. Es decir, los convocados, los que se reúnen o los reunidos. Y luego entonces esta persona, el escribano, les dice: y si demandáis alguna otra cosa, en legítima eclesia se puede decidir. Hemos visto algunos estudios
puede usted ver el estudio de la Septuaginta y luego también el estudio de la Vulgata Latina para que sepa de dónde sale la versión Reina Valera, que es la que mayormente usamos todos, pero que la Reina Valera surgió de la Vulgata, que a su vez surgió de la Septuaginta, el Nuevo Testamento en griego, ya que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿sí? El Nuevo Testamento, su lengua original fue escrita en griego. Así que los Hechos de los Apóstoles fue escrita en griego, y en el original, si ustedes revisan en griego, podemos encontrar que en el versículo 39 dice: y si demandáis alguna otra cosa, en legítima eclesia o en legítima asamblea se puede decidir. Es decir, todos los que se juntaron en el teatro, todos los que corrieron para resolver o ver qué sucedía con ese asunto, resolverlo, era una eclesia. Era una asamblea, pero no era una legítima asamblea. Y lo que les dice el escribano es que pueden hacer las cosas en orden y pueden hacer una legítima eclesia. Es decir, convocar y estar en una reunión, en una asamblea, congregarse. Eso es lo que significa la palabra eclesia. Eclesia es una asamblea. Es aquellos que están reunidos porque se les convocó. O también podemos decir que iglesia significa los convocados, los llamados. Eso significa iglesia. Iglesia o eclesia o asamblea era una reunión sobre todo para tratar de situaciones políticas. Era una asamblea donde se convocaba gente para resolver asuntos políticos. Y entonces, ¿cómo es que la palabra iglesia se ha vuelto una palabra de significado religioso? Muy sencillo. En otros estudios yo les he platicado que estamos con una persona, en este caso el apóstol Pablo, que es de origen hebreo. Y cuando él habla en griego y va a predicar a Éfeso, va a predicar a Corinto, va a predicar a Filipos, cuando él escribe sus cartas, lo hace en griego. Entonces, dice el apóstol Pablo en hebreo: ¿cómo digo iglesia, pero en griego? Porque la palabra iglesia no forma parte del vocabulario hebreo, más bien, la palabra que se utiliza en hebreo es la palabra kehilá. Kehilá son los congregados, son los reunidos, son los convocados para escuchar la palabra de Dios. Eso es kehilá. Cuando antes de que el apóstol Pablo viviera, antes de que el Señor Jesús viviera o viniera a la tierra, todavía mucho antes, ya se utilizaba la palabra kehilá. Entonces, los profetas, los sumos sacerdotes, los sacerdotes, todo el pueblo, cuando se reunía, ellos decían kehilá. Los reunidos, los convocados, los que estamos aquí ahorita reunidos, somos kehilá. Entonces, aquella reunión que es la kehilá, bueno, dice el apóstol Pablo, ¿qué palabra utilizo para aplicarlo en el idioma griego? Ya que en el idioma griego no hay una reunión de hijos de Dios, del pueblo judío, no hay una palabra que describa kehilá. Kehilá son los reunidos, los hijos de Dios que van a escuchar la palabra de Dios. Pero en griego no hay hijos de Dios. En Corinto, en Macedonia, en Asia, no hay hijos de Dios. Vamos a empezar a levantar la iglesia de Dios. Y el apóstol Pablo inicia el ministerio con los gentiles. Dice, ¿qué palabra voy a utilizar? Entonces tiene que buscar una palabra en griego que tenga equivalencia con el idioma hebreo. Entonces, convocados, reunidos para tratar un asunto. ¿Cuál asunto? Bueno, vamos a decir la palabra de Dios. ¿Cómo la vamos a llamar? El nombre más acercado es
eclesia, los reunidos, los convocados para tratar un asunto. Entonces el apóstol Pablo utiliza la palabra eclesia, que es precisamente esa asamblea, esa reunión, no es el edificio. El apóstol Pablo llama iglesia a todos en general, a todos los hijos de nuestro Dios de forma general. Les llama iglesia. Lo que nosotros conocemos o a veces erróneamente decimos, voy a ir a la iglesia. Ya estamos instruidos a que es voy a la casa de oración. Porque la iglesia son las almas o las personas o los hijos de Dios que se reúnen dentro de la casa de oración. La casa de oración se podrá destruir, le podrá pasar algo, pero la iglesia, esa permanece, esa es cuidada por Dios. La iglesia entonces son los hermanos reunidos, los hermanos en Cristo, los que se reúnen en la casa de oración. Pasa algo muy similar con la palabra eclesiastés. Vamos a ver que son dos palabras que tienen la misma raíz, solamente que han evolucionado de manera diferente. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que existe el libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón, el hijo del rey David. Se le llama Eclesiastés. Yo creo que ya ustedes más o menos estarán pensando cuál es la similitud que hay de la palabra eclesia con Eclesiastés. Si usted analiza de inicio, se escucha muy similar. Eclesia, que es iglesia, y Eclesiastés, que es el libro del rey Salomón. ¿A qué se refiere el libro del rey Salomón cuando dice Eclesiastés? ¿O por qué causa se le llama Eclesiastés? Hay quienes lo traducen como el predicador. Eclesiastés es un libro que pertenece al Antiguo Testamento, que entre los hebreos, hay que recordar que los hebreos no aceptan el Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Para ellos el Antiguo Testamento, o que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, es el pacto vigente para ellos. Ellos no reconocen ni al apóstol Pablo, ni al apóstol Pedro, ni nada del Nuevo Testamento. Y entonces el Antiguo Testamento, que para ellos es el pacto vigente, ellos le llaman la Tanaj y la dividen en tres partes. Esto ya lo hemos visto en videos anteriores. Lo dividen en la Torá. La Tanaj es todo el Antiguo Testamento, que para ellos es el testamento vigente. Y lo dividen en la Torá, que son los 5 libros del profeta Moisés. Es los Neviim. Neviim significa profeta, Neviim es en hebreo y profeta en griego. Neviim es la palabra original, es decir, cuando se conocía al profeta Moisés se le llamaba no profeta, sino se le llamaba Neviim. Al profeta Samuel no se le llamaba profeta, se le llamaba Neviim. Ya cuando vino la Septuaginta se tradujo entonces por la palabra profeta. Y ya hemos dedicado algunos estudios. Si usted gusta, sirva a ver la Septuaginta. Es un video que le va a ayudar mucho a comprender ya de manera un poquito más extenso lo que estamos tratando. Entonces lo dividen en la Torá, en los Neviim y en los Ketubim, que son los escritos. Y dentro de los escritos se encuentra Eclesiastés. Eclesiastés está dividido en 3 palabras. Como iglesia o eclesia está dividida en 2 palabras, ek y clesia. Ek fuera, iglesia llamados o convocados. Eclesiastés está dividido en 3 palabras. Ek, clesia y la palabra tes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la última palabra que está agregada, que es donde nos indica que el sujeto está aplicando una acción. Por ejemplo, si yo digo lectura, pero si en lugar de lectura aplico el prefijo or o digo lector, entonces estoy reconociendo o estoy ubicando a una persona o un sujeto que está aplicando la acción. Lectura, lector. Trabajo, trabajador. Así, de esa manera, si yo digo, le aumento la palabra tes,
estoy diciendo que alguien lo está llevando a cabo. Quiere decir que eclesiastés significa aquel que convoca, aquel que llama, aquel que convoca a una asamblea, aquella persona que los llama y que luego les habla de algún asunto en particular. Hay quienes sostienen que el libro de Eclesiastés se llama así porque el sabio Salomón pudo congregar mucha sabiduría en un solo libro. Otros porque él convocaba gente y les hablaba. Pero entonces Eclesiastés podemos decir que es un predicador, que es alguien que sale a convocar y una vez convocados les habla. Y de esta manera es como se vincula Eclesiastés con eclesia. Solamente que en la transliteración eclesia se transformó en iglesia y Eclesiastés siguió pronunciándose de la misma manera. Entonces espero que haya quedado claro el significado de la palabra iglesia, que significa los convocados, los llamados para transmitirles un mensaje, en este caso el mensaje del Evangelio de Jesucristo. La paz de Dios sea con ustedes y el Señor les bendiga.